A esta hora como todos los días. El devocional de mañana oirás mi voz. En conexión con Poderosa Celestial Radio. La palabra de hoy está escrita en el Evangelio de Juan capítulo 3. Evangelio de Juan capítulo 3. Y nos enfocamos en el versículo 12, pero recuerden que el capítulo 3 es un capítulo de mucho desarrollo, porque ahí abre el capítulo el evangelista hablando sobre la necesidad de nacer de nuevo. Hay una necesidad de nacer de nuevo cuando llegamos a este camino. Esto no es aquí de que, como se dice popularmente, soplar y hacer botella, no. Cuando nosotros llegamos a este camino, que es el camino del Evangelio, que es el camino que nos lleva a vida eterna con Cristo, dicen las Escrituras, hay una necesidad de nacer de nuevo. Quizás es una necesidad como la que usted tiene, una necesidad fisiológica. Tenemos muchas necesidades fisiológicas. Y si yo omito, ¿sí?, una de esas necesidades, muero. Usted sabe a qué me refiero. Tenemos muchas necesidades de hacer micciones, necesidades de hacer deposiciones, necesidades de expulsar gases de nuestro cuerpo. Tenemos necesidad de alimentarnos. También tenemos necesidad de hacer un poco de ejercicio, de que las comidas estén niveladas, no exageradas en azúcares, en sal, en grasas. Y fíjese que eso se convierte en una necesidad para nuestro cuerpo. Es necesario. Si nosotros rompemos esa ley natural de esa necesidad, fallecemos. Nos ponemos en riesgo de muerte. Morimos. Lo mismo nos dice el Señor en la palabra. Hay una necesidad de nacer de nuevo. No solamente estar dentro de este camino, porque muchos son engañados en que entren al camino, pero no le adoctrinan para que nazca de nuevo. Y ese era el tema que tenía Jesús con Nicodemo. Nicodemo, usted conoce la historia acá en este pasaje de Juan capítulo 3, donde el Señor le exhorta y le dice, pero ¿cómo tú siendo maestro de Israel, fíjese, y no sabes esto? Eres tú maestro de Israel. No dice que era maestro de una sinagoga, no dice que era maestro de algún lugar específico, dice que era maestro de un país. Al parecer, según Nicodemo, era algo así como un decano de la universidad. Y todos tenían que ver con este Nicodemo. Nicodemo era una persona muy conocida. Nicodemo era una persona muy popular en el medio. Nicodemo era una persona muy famosa. Se dice que Nicodemo viene del griego Nicodemos, ¿sí? Y también de la raíz griega nefaleos, que significa una persona figuradamente sobria, prudente, discreta. Este es el significado para el nombre de Nicodemo. Y también del griego demos, ¿sí?, que significa público, significa pueblo. Entonces, al parecer el nombre de Nicodemo era una persona victoriosa, pero también era una persona muy prudente. Fíjense que quizá ya entendemos que había tanta prudencia en Nicodemo
que dice aquí la palabra que se le presenta al Señor de noche, ¿sí? En el versículo 2 dice, este vino a Jesús de noche, o sea, en él había una prudencia, no era una persona escandalosa. Y era tan prudente, quizás este hombre era tan humilde, que se dirige a Jesús, no como Jesús, no con altanerías, no con groserías, no con altivez, no con prepotencia, sino le dice el Señor, Rabí, que significa maestro. Ese era la costumbre de llamarse entre ellos con mucho respeto, rabí o rabino. En algunas partes dice rabino, que quiere decir lo mismo. Se respetaban ellos esa jerarquía. Entonces, Nicodemo le expresa y le dice, mira, sabemos en plural, o sea que había un grupo, quizás que se había puesto de acuerdo con Nicodemo para que fuera Nicodemo el que lo representara cuando estuviera hablando con el Señor. Dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, como rabino, como rabí, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces ya Jesús comienza a manejar la situación y de pronto a expresarles algunas cosas que lo deja a él en shock prácticamente. Y le habla de esto, le habla del nacer de nuevo. Y me gustan dos expresiones importantes que usa el Señor. En el Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Ese es como un requisito que el Señor le estaba explicando a Nicodemo. Y Nicodemo le dijo, entonces, lo que todos sabemos, que hemos leído, que hemos estudiado, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Tengo esa incomodidad, tengo esa inquietud. No lo puedo entender todavía. A mi parecer, no puedo entender lo que tú me acabas de decir, ni siquiera con mis conocimientos. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Responde Jesús entonces, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, con E mayúscula, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces lo que Jesús le está manifestando a Nicodemo eran que habían dos cosas importantes en la vida de una persona que llegaba a este camino. Número uno, si no nacemos de nuevo, dice, no podemos ni siquiera ver el reino de Dios. Porque obviamente el nuevo nacimiento tiene que ver con la nueva vida, tiene que ver con aceptar a Cristo, no solamente aceptar a Cristo, porque algunos dicen, es que Romano dice que el que cree en el Señor Jesucristo, ese será salvo, pero esto no es de creer con la boca, porque la misma palabra dice en Isaías que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Entonces, creemos nosotros realmente que, de acuerdo a lo que dice la palabra, no solamente tenemos que declarar con fe el nombre de Jesucristo ni creer con nuestra boca, sino también tenemos que creer con nuestro corazón y sellar el nombre de Cristo internamente. ¿Con qué, pastor? Con el Espíritu Santo. Entonces aquí me está hablando es que hay una necesidad, por lo menos, para poder ver el reino de Dios. Vamos a ver qué dicen otras, para comparar con otras versiones. En algunas versiones dice, la BC 1957 dice,
En verdad te digo, si uno no fuera engendrado de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Por acá la Castellán dice, de verdad te aseguro, quien no nace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Algunas versiones dicen, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Vamos a mirar qué dice. Te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. La lenguaje sencillo dice, te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Vamos a mirar otras versiones para ir haciendo un complemento. En la Biblia BM dice, en verdad te digo, a menos que el hombre naciere de nuevo, a menos que el hombre naciera de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Fíjese que todas las versiones que estamos leyendo tiene que ver con el nacer de nuevo, y la advertencia es que no puede ni siquiera ver. Ahora, si yo no puedo ver, ¿cómo voy a poder entrar? Ahora vamos a seguir leyendo la otra parte importante. Dice Nicodemo, ¿cómo un hombre puede nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces ya le explica el Señor, de cierto te digo, que el que no naciere, ojo, el que no naciere, ya esa es otra condición, de agua y del Espíritu. Entonces fíjense que arriba dice, el que no naciere de nuevo, el nuevo nacimiento. Y abajo dice, el que no naciere de agua y del Espíritu. Eso es lo que va a sellar nuestro nuevo nacimiento. Entonces, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hombre, hay mucha gente que dice que por favor, que hay personas que están en una parranda, hay personas que están en los deleites del mundo, y quizás las personas están allí deleitándose y mueren de repente, alcohólicas, quizás algunas drogadas, quizás algunas en algún concierto de su artista favorito, de su ídolo. Y la ignorancia y la necedad del mundo es tan impresionante que se atreven a decir que, bueno, murió como quería, murió en su ley, murió borrachito, ya debe estar con San Pedro allá celebrando. Oiga, hermano, ¿sabe cómo se llama eso? Necedad. Porque si aquí me dice que si yo no nazco de nuevo no puedo ni siquiera ver el reino, y si yo no nazco del agua y del Espíritu no puedo entrar, entonces ¿qué queda para esas personas? Si la misma carta de Pedro nos dice que si el justo con dificultad, vamos a mirar esa cita bíblica, dificultad, vamos a mirar esa cita bíblica en la carta de Pedro, vamos a mirar, para no estar hablando así. En la primera carta de Pedro, capítulo 4, hermano mío, váyase allí, primera carta de Pedro, capítulo 4, 18, primera carta de Pedro 4, 18, dice, y si el justo con dificultad se salva, con dificultad. Pastor, pero es que Romanos dice que no hay ni uno justo. Sí, la palabra dice que no hay ni uno justo, pero cuando usted nace de nuevo, recibe al Señor, porque no solamente recibir al Señor, es también, dice la palabra, creer, pero quedarse en esa fe sólida de que ya Cristo va a hacer un proceso en mi vida a través del Espíritu Santo.
Entonces yo no soy justo, no hay ninguno justo. Pero cuando yo recibo el sacrificio, la vida, la muerte, la resurrección y la sangre de Cristo, la sangre de Cristo es la que me justifica delante del Padre. La sangre de Cristo es la que me justifica delante del Padre. Y allí entonces llego a ser un justo espiritualmente, porque tengo en mí un sello que es el Espíritu Santo y tengo también la sangre de Cristo, que es la que proclamamos y es la que me justifica, es lo único que me justifica delante del Padre. Y ahí cabemos nosotros. Por eso Pedro dice, si el justo no es que esté salvo, sino que se salva con mucha dificultad, a la final se salva. Ahora, ¿qué dicen los evangelios? Los evangelios dicen que se salvan los que perseveren hasta el fin, pero los que perseveren hasta el fin batallando todos los días, que sabemos que tenemos miles de batallas diarias contra nosotros mismos, contra el mundo y contra Satanás y sus demonios. Y ahí impera también algo que se llama la fe en Cristo, porque la fe dice por allá en las cartas del apóstol Pablo que también es considerada una batalla, la buena batalla de la fe. La fe es una batalla también. Entonces cuando manejamos estos términos, por decir algo, cuando hablamos de fe o hablamos de la fe, tenemos que saber también cómo distribuir y cómo enseñar de una manera, hombre, delicada, de una manera muy bien sazonada, de una manera muy bien explicada para desarrollar este tema. Hablar de la fe tiene mucho tema, un tema muy amplio. La gente debe entender que no es lo mismo tener fe para montar un negocio, para manejar un emprendimiento, a la fe en Cristo para salvación. Son dos cosas completamente diferentes. Hombre, muchas veces hemos hablado con algunos hermanitos, hermanitas, algunas personas. Dicen, no, pastor, es que yo tengo mucha fe. Sí, pero ¿cuál es la fe que tú tienes? ¿Cuál es la fe que estás manejando? ¿Cuál es la fe que estás administrando? Porque la fe de decir que te va a ir bien, esa fe no te va a salvar para ir al cielo, no te va a servir. Entonces, tenemos que reflexionar y ponernos a pensar que hay cosas y persuadir, porque esto es de persuadir, esto no es de obligar, esto es de enseñar y decirle a las personas que vienen por primera vez, decirle, mira, tienes que nacer de nuevo para que puedas por lo menos ver el reino de Dios, por lo menos. Y a los que ya ingresan al camino, mira, tienes que bautizarte para que puedas entrar en el reino de Dios. No está diciendo para salvarte, no. Te puedes salvar, pero no puedes entrar. Pastor, deme un ejemplo. Un ejemplo es, quiero ir al concierto X en tal parte. ¿Tiene los tiquetes? Sí los tengo. Bueno, llegó el día, me presento con los tiquetes, voy allá al concierto X, como hablando naturalmente como para que lo entendamos, con mis tiquetes. Resulta que cupo limitado, ya no puedes entrar. Y me veo el concierto por pantalla o me hago las maneras de asomarme, buscar una estrategia para poder mirar
artista, mi ídolo, qué sé yo, tantas cosas que se manejan en el mundo, inclusive también en este camino. Idolatran a los hermanos cantantes. Y después si alguien me dijere, mira, ¿fuiste al concierto? Sí, claro, yo fui al concierto. ¿Pero entraste? No, no pude entrar. ¿Pero no tenía los boletos? Sí, pero no pude entrar. ¿Pero te viste el concierto? Sí lo vi, pero no pude entrar. Ahora, bíblicamente, te voy a hablar de alguien que se llama Moisés. Y es un ejemplo, pastor, pero es que Moisés, sí, Moisés tenía una misión importante, un ministerio. Y ese es un tipo de lo que nos habla Juan capítulo 3. La misión de Moisés. Y dice que por esa rabieta, por esa actitud con C de Moisés, Dios le mostró, le permitió ver la tierra prometida, pero le dijo, no vas a entrar. No es lo mismo ver que entrar. Y no estamos hablando de salvación porque las dos personas se pueden salvar. Pero recuerde que hay posiciones allá arriba. Hay lugares. La misma palabra del Señor dice la palabra del Señor que allá hay moradas. Y Él dice, yo voy a preparar moradas para ustedes. Yo los voy a preparar. Entonces, en ese orden de ideas, yo realmente tengo que enseñarle a mis ovejitas qué es lo que estamos haciendo nosotros para por lo menos entrar y disfrutar de los deleites, de la miel, dice la palabra de la miel. Ahora, cuando hablamos de estas cosas, hay gente que dice, bueno, pastor, pero el ladrón en la cruz no se bautizó, pero se salvó, ¿sí? Porque es que nosotros tenemos, ¿cómo le diríamos? Ahí el Señor maneja todo por tiempo. Todos tenemos un horario aquí en la tierra, un tiempo en que usted llegó al Señor, un tiempo en que usted se arrepintió. Por eso es que esto del arrepentimiento, de la entrega, no es por doctorados, no es por profesiones, esto es por fe. Entonces, podríamos hablar un poquito del bautismo, porque la gente cree que el bautismo es de Jesús para acá, pero realmente antes de Juan el Bautista había básicamente o manejaban tres tipos de lavados, de bautismo. Habían bautismos antes, habían bautismo de las sectas, dice la historia que tenían como unos rituales en forma de lavados, unos lugares. Y estos fueron los más cercanos al bautismo cristiano en términos de la manera de cómo se realizaba. Porque en ese tiempo se sumergían y bautismo significa baptizo, que es sumergirse. Bautismo es sumergirse. Pero habían lugares que eran donde hacían bautismos privados y muy sanos, muy sanitarios. Tenían que ser muy sanitarios. Y recuerden que Juan decía, yo los bautizo en agua para perdón. Y hablar del bautismo
es un tema bastante extenso porque yo tengo que hablar del bautismo como el ministerio de Juan el Bautista y también del bautismo del Espíritu Santo, que realmente si ahondamos un poquito más al bautismo del Espíritu Santo, no se da aquí realmente en la tierra como creemos, no se da del todo. Pues ese es un proceso, el bautismo del Espíritu Santo es un proceso. Algunos apuntan del que el ser bautizado con el bautismo del Espíritu Santo es hablar en lengua. Y esto muchas veces nos atropella a nosotros. Diríamos entonces el que tiene el Espíritu Santo es el que habla en lengua. Pero es que la palabra nos dice todo lo contrario. La Biblia nos confronta a nosotros. Algo así como dice primera carta a los Corintios 13, que si yo hablase en lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, ahí lo dice, usted conoce la cita, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y mire, si tuviese profecía, si entiendo todos los misterios, si entiendo toda la ciencia, si tuviera toda la fe, esa fe tan impresionante que yo digo, esto se hace y se hace, hermano. Pero si no tengo amor, nada soy. Eso lo dice la palabra. Entonces, ¿de qué me voy a yo a llenar? A jactar es la palabra. ¿De qué me jacto yo? De decir de que yo hablo en lenguas, interpreto en lengua, danzo en el espíritu, salto, brinco, el espíritu me toma. Una cosa impresionante. Y no amo. Entonces, ¿qué puedo yo lograr realmente o qué puedo realmente yo discernir de esto? ¿Quién está más lleno del Espíritu? ¿Una persona que hable en lenguas, todas las lenguas, interprete todas las lenguas? ¿O una persona que no hable en lenguas y ame? Dígamelo usted. Ahora, el estar lleno del Espíritu Santo realmente es estar lleno del amor de Dios. Porque Gálatas 5:22 nos habla del fruto del Espíritu con E mayúscula. Y dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice que contra tales cosas no hay ley. Un corazón lleno de amor, un corazón lleno de gozo, un corazón lleno de paz, un corazón lleno de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza. Y ese era el corazón de Nicodemo. Nicodemo quizás dice que el nombre de Nicodemo era un hombre sobrio, tranquilo, lleno de paz, pero no entendía muchas cosas, las cosas espirituales no las entendía. Entonces, ¿quién está más lleno del Espíritu, pastor? El que se dice haber sido bautizado por el poder del Espíritu Santo y no gusta ni de la mamá, ni del papá, ni de los vecinos, ni de los amigos, porque para esa persona todo es del diablo. Y si yo digo que todo es del diablo, o todo lo hace el diablo, entonces estoy negando una palabra bíblica que dice que el mundo, la tierra y toda su plenitud le pertenece a Jehová. Satanás no tiene ni arte ni parte en este asunto. Por eso es que, mire, Nicodemo no lo podía entender. No lo podía entender. Y si nos vamos a lo que realmente le quiso decir el Señor, es que mira, necesitas que nazcas de nuevo y necesitas que te bautices, que es un bautismo de arrepentimiento. Hay varios bautismos, hay 7 variaciones, creo
hay 7 variaciones de bautismo, sobre la palabra bautismo. Bautismo de arrepentimiento, bautismo de agua, bautismo de fuego, bautismo en el Espíritu Santo, ojo, que es diferente, bautismo en la palabra, bautismo en Cristo, consunción, y al final todos sumergidos en el bautismo del Padre. Y el bautismo que nos habla, el bautismo que es un fruto digno de arrepentimiento, es el cambio de vida y obviamente el cambio de actitudes. Es la clase de bautismo que me permite dar lugar para bautizarme. Entonces, si no hay un arrepentimiento genuino, mejor no me bautizo. Por eso es que mucha gente tiene miedo de bautizarse. Hay gente que tiene pavor, le tiene pavor al bautismo porque dice que yo me bautizo, pastor, y en parte tiene razón, pero es que realmente el estar bautizado no quiere decir que usted y yo vamos a hacer como una tacita de plátano o vamos a estar en una cápsula de cristal. Entonces, cuando la persona se quiere bautizar pero tiene miedo, siempre va a pensar de que va a fracasar y ese miedo es la que lo va a llevar a fracasar. Pero el bautismo sin arrepentimiento realmente es la que nos lleva a fracasar. No el miedo de que yo digo que voy a fracasar. Si no hay arrepentimiento me lleva al fracaso. Y hay una palabra que utilizan una palabra griega creo que es que utilizan para esto de arrepentimiento, que es la metanoia, que significa cambio de mente. Romano nos dice que tenemos que cambiar la manera de pensar para poder cambiar la manera de vivir. Entonces parece que a veces justificamos las cosas con la palabra porque hay una cita bíblica que nos dice el Señor, dice, mira, yo les aconsejo a ustedes, algo así, ¿verdad? Como que yo les aconsejo a ustedes que escudriñen las escrituras porque os parece que allí está la vida eterna. Ahora, si yo no escudriño bien las escrituras y doy una mala enseñanza, bueno, en este caso sobre el bautismo, sobre el nacer de nuevo, sobre ver y entrar al reino de los cielos, la gente va a vivir confundida y entonces la misma palabra dice que Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz. Porque cada uno pone diríamos, como su concepto personal. No, es que yo creo que el bautismo, pastor, pero es que lo hacen sin consultar las escrituras. Por eso es que hay un error, lo quiero decir acá, y quiero que me ponga atención. Hay un error que se está manejando en algunas congregaciones. En algunas congregaciones, cuando una persona se va para el mundo y regresa, o de pronto se va de un lugar para otro y se va para otra congregación, algunas celebran el voto, renovar votos bautismales. Yo le quiero preguntar a los amados hermanos que están escuchando este devocional, búsqueme la cita bíblica donde dice que tenemos que renovar votos bautismales. No, que renova votos bautismales, ¿cómo así? Donde la misma palabra nos habla por acá, vamos a buscar la cita bíblica, en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. 5. Efesios capítulo 4, 5. Y el subtítulo es la unidad en el cuerpo de Cristo o la unidad del Espíritu Santo. Y dice Efesios 4, 5. Un Señor, una fe, un bautismo. Nada más. Ahora, si usted viene de otra doctrina, de otro credo, y usted se quiere bautizar en el de nosotros, pues bautícese.
porque ya no está renovando votos. Usted viene a bautizarse para quedarse en este camino. Pero ¿dónde nos habla la palabra? Escuché con mucha tristeza a un amado una vez en una emisora popular tremenda, cristiana, diciendo que la Biblia nos habla del rebautismo o del renovar votos. ¿Dónde está eso? Si una persona se va, dice la palabra que el que haga volver a un alma del pecado, dice que cubrirá multitud de pecados y salvará esa alma. Pero si esa alma viene acá nuevamente después de haberse entrado y salido, yo no puedo pretender de que esa persona se va a arrepentir si yo renovo votos bautismales con ellos, no. Porque si yo le hago un rebautismo a esa persona se va otra vez para el mundo y va a hacer lo mismo y así va a estar todo el tiempo diéndose, pecando, rebautizándose, diéndose, pecando, rebautizando, renovando votos. Más bien que venga la persona, esa persona no le ha amanecido, no ha nacido de nuevo. Eso es lo que dice la palabra que le dijo Jesús a Nicodemo. Debe nacer de nuevo. Es más, me atrevo a decir ahora que estoy viendo aquí la palabra, así esté bautizado y no ha nacido de nuevo, porque el ser bautizado en agua no me garantiza que la persona nació de nuevo. Una cosa es ser bautizado y otra cosa es que la persona haya nacido de nuevo. Y la Biblia dice que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces quiere decir la palabra claramente que algunos bautizados posiblemente se pierdan. Porque hay unos bautizados que no están arrepentidos, sino que están haciendo las mismas cosas. Pastor, y está escrito, está escrito, está escrito. Vamos a mirar por acá ya para ir finalizando, porque este tema es un tema bastante extenso, pero es un tema que realmente nos llama mucho la atención. Y creo que está en Hechos capítulo... Sí, aquí está, miren. Dice en Hechos capítulo 13. En Hechos capítulo 13, vamos a leer rápidamente estos versículos para que lo entendamos. El 13:2 dice, ministrando estos al Señor. ¿Quiénes estaban? Vamos a mirar, estaban Bernabé. Bueno, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Fíjense. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Listo. Pero el 4 dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hacia Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y tiniebla. Y andando alrededor buscaba bien quien le conduciese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor.
de la doctrina del Señor. Pero también hay otra cita bíblica que también me llama mucho la atención. Había otro hombre llamado Simón, donde dice que él fue bautizado. Y entonces le llamó la atención. ¿Dónde está eso, pastor? Está en Hechos capítulo 8, cuando dice que un brujo se hizo creyente. Simón el mago se hizo creyente. Y fíjense lo que pasó allá con el apóstol Pablo, pero mire lo que pasa acá en este pasaje. Dice en el 8:9, Hechos 8:9 dice: pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Fíjese, qué engaño tan tremendo. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les habían engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Mire lo que dice Hechos 8:13. También creyó Simón mismo, o sea, el brujo, el mago, creyó. Fíjate, creyó. Vamos ahí. Y habiéndose bautizado, o sea, que creyó y fue bautizado. Para aquellos que dicen: pastor, es que la palabra dice que el que quiere bautizado. No, espere, aquí Simón el mago creyó, el brujo creyó y fue bautizado. Y dice que desde ahí en adelante, cuando creyó, fue bautizado, andaba era con Felipe, siempre con Felipe, siempre. Y veía las señales y grandes milagros que se hacían, y él quedó en shock, él quedó atónito con lo que hacía Felipe. El Espíritu Santo lo usaba a Felipe para hacer milagros, maravillas, una cosa impresionante, cosas que de pronto él no hacía o nunca había visto hacer, porque el tipo era un embustero, el tipo era un engañador. Entonces, en 8:14 de Hechos dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan a respaldar a Felipe. Y en el 15 dice: los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Por aquí es donde sale una cosita por ahí rara: en el nombre de Jesús. Y en el versículo 17 dice: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón el mago, el brujo, Simón el brujo, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué hizo el brujo? Que había creído y que había sido bautizado por Felipe. ¿Qué hizo? Les ofreció dinero, diciendo, atrevido ¿verdad? Diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Ay, Dios mío. Entonces Pedro lo confronta. Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y mire lo que le dice: no tienes tu parte ni suerte en este asunto. Le estaba hablando al propio Satanás. Por eso usted tiene que confesar que en su cuestión de proceso y de prueba, Satanás no tiene parte ni suerte acá en este asunto. Él no es el que decide nuestras vidas. Y mire lo que le dice Pedro a este brujo que supuestamente había creído y se había bautizado. Le dice en 8:21: porque tu corazón no es recto delante de Dios. Mire lo que le dice Pedro: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces este brujo, dijo: rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto
que habéis dicho venga sobre mí. Ah, sí sabía que esa palabra venía con poder y le iba a caer encima. Entonces, por favor, hermano, no solamente el creer, no solamente ser bautizado, sino el qué, pastor, el arrepentirse. Aquí le dice, arrepiéntete de toda tu maldad, arrepiéntete de tu mal pensamiento, arrepiéntete de lo que hay en tu corazón, arrepiéntete de tu amargura, sal de esa prisión en la que vives. Esto no es aquí de creer con la boca y el corazón está lejos. Aquí le dice al brujo este que se había bautizado. Bendito Jehová, estaba bautizado. Por eso nos confirma la palabra que todo aquel que dice que cree y todo aquel que se bautiza no es garantía. Porque es el arrepentimiento, hermano. Es el genuino, es el del corazón. Por eso es que el ladrón en la cruz, el Señor le dio la oportunidad de que estuviera con él. Porque se arrepintió de corazón, cosa que no hizo el otro ladrón. Se arrepintió de corazón y tuvo la promesa y no fue bautizado. Alabado y bendito el nombre del Señor. Aleluya.